Hola, soy Gaby Hola, soy Fran. y esto es Amigas y Dramas, el podcast. Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Sí, bueno, nosotras somos amigas, nos conocimos en la universidad hace bastante tiempo. La Gaby es de Valparaíso, yo soy de Villa Alemana. Ambas estamos aferrándonos en los últimos de los 20. No En lo tenemos que 30 queda, todavía. rasguñando aún. Y somos del país Chile. Así que nos pueden seguir a través de los distintos canales por donde vamos a estar, recordando siempre de que no somos expertas, solamente es un podcast de dos amigas que están conversando de un tema en común y por sobre todas las cosas de que haya gente tal vez como yo que recién se está sumergiendo en este mundo y otras personas como la Fran que ya llevan un tiempo ya viendo. Así que, por favor, cualquier comentario, sugerencia, chicas, esta frase se menciona así o este dato no es cierto, El corríjanlo. nombre no, se dice así. Exacto, las Entiéndanos, por favor. pronunciaciones. Hemos practicado, sí, pero hay ciertas cosas que de verdad se nos va porque está tan lo latino en nosotras que a veces nos cuesta. Como el hablar rápido, el pronunciar a veces mal las palabras, mi dislexia propiamente tal, pero tratamos de hacer esto algo que pueda ser cómodo tanto para nosotras como para quienes nos vean y nos puedan seguir en un futuro. Sí, nosotros vamos a hablar más de dramas surcoreanos, que es lo que más nos gusta, por así decirlo. No vamos a abarcar todo el mundo asiático. La Gaby comenzó hace poco viendo K-dramas, así que quizás se sientan un poco más identificados con ellas y recién están entrando en este mundo. Y quizás las que ya llevan un tiempo más viendo K-dramas quizás se identifiquen un poco conmigo, pero vamos a ir hablando ambas nos vamos a ir identificando quizás con ustedes el estar por hablar de este tema y poder sentirse también parte de este podcast, porque eso es lo Sí, que queremos, que podamos crear como una comunidad para poder hablar de lo que amamos y nos gusta, que son los K-dramas. totalmente de acuerdo. Y con eso damos el puntapié para iniciar lo que va a ser nuestro primer episodio comentando sobre el K-drama She She Was Was Pretty. Pretty. Vamos a comenzar comentándoles por qué elegimos el K-drama She Was Pretty. Todo empezó en la Navidad del 2023, del año pasado, porque fui a pasar la Navidad con la Gaby en su casa y la verdad es que me quedé varios días ahí y todo empezó porque la mamá de la Gaby veía K-dramas en YouTube, entonces quise descargarle en su tele una aplicación donde pudiera ver más K-drama y no tuviera que estar buscándolo en YouTube. Y al descargar esta aplicación, de repente aparece el K-drama She Was Pretty. Y yo ya lo había visto, así que era la segunda vez que lo iba a ver. Y le comento a la Gaby, oye, ese K-drama es muy divertido, es muy bueno. Y la Gaby me dice, Veámoslo. veámoslo. Y ahí Ahora, comenzó todo. partir diciendo de que la Fran anteriormente me había comentado esto de, uy amiga, ve esta serie, a mí me gustó, comentémosla. Y yo la verdad tenía este prejuicio con los K-dramas de que eran demasiado dramáticos. Efectivamente lo son, pero les di la oportunidad porque sentía que estaba pasando por una etapa de la vida y yo creo que necesitaba llorar, emocionarme, volver a sentir sentimientos que a veces uno oculta. Y She Was Pretty lo logró, en conjunto con otras más, pero fue en la Navidad, yo creo que el espíritu navideño, el efecto de la nieve de Paz y Corea, amor. tal vez cayó un poquito por acá, dijimos ya veámoslo, démosle. Sí, y así comenzó todo, la verdad. Así que, bueno, para poder comentarles un poco de qué se trata este K-drama y contextualizarlos igual un poco, es como, aquí en Latinoamérica se diría, es como un estilo de Betty la Fea, pero tiene una historia totalmente diferente, pero es como bajo el mismo como concepto, por así decirlo. Bueno, la historia comienza con nuestra protagonista que se llama Hae-jin, que ella de pequeña es muy popular porque es muy bonita. Y en su escuela llega un nuevo chico que se llama Sun Yeon, pero él es todo lo contrario a ella, es como más rellenito, Le entonces le hacen hacen bullying, bullying. claro, lo empiezan a molestar, pero aún así a ella no le importa y se hace amigo de él. Y además que se da cuenta que tiene un nuevo vecino en el barrio donde ella vive, que es Sun Yeon. Entonces empiezan a entablar una linda amistad, Claro, se arma algo muy bonito, pero pero la amistad se ve interrumpida porque el papá de Sun Young se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar, por ende él se tiene que ir con su padre. Entonces la amistad como que se rompe un poco.
Bueno, Al pasar los años. al pasar los años, Hae-jin va creciendo y también pasa algo en su familia que la empresa de su padre quiebra, entonces se tienen que cambiar de barrio, pero ella sigue siendo amiga de Hari, que es su mejor amiga. Y para no molestar mucho a sus padres, ella decide irse a vivir con su amiga Hari, que es un gran apoyo para ella por todo lo que está pasando. Además que Hae-jin sufre un cambio y ya no es la misma que era antes. Se empieza a despreocupar un poco porque no se preocupa de su pelo, empieza a parecerse un poco a su papá, empiezan ahí a salir los rasgos genéticos porque tiene como una rosácea la cual no se cuida. Es poco preocupada de su físico. Claro, De ella de su misma, por así físico, de su decirlo. imagen, porque también se viste como un poco destartalada, no le gusta maquillarse. Y por ende, por su nueva como presentación personal, por así decirlo, no le dan trabajo. Entonces siempre anda como en trabajos de medio tiempo, pero un día va a una entrevista y queda en este trabajo, pero es una revista de moda. Entonces, algo muy contrario a lo que ella es. Y en este mismo periodo de tiempo llega un correo a Hae-jin, que es de su viejo amigo Sun-yeon, el que le dice que va a regresar Regresa a a Corea. Corea. Regresa a Corea y la quiere ver. Quiere volver a reencontrarse con su amiga de la infancia. Ella muy contenta, obviamente le dice que sí, concretan una cita, van a este encuentro, entonces ella se va a encontrar con él, llegan ambos a la cita, pero él no la reconoce. Dolor en el No corazón. la reconoce. Entonces, Ella se oculta. ella se oculta porque además que Sun-yeon tiene como un glow up y es totalmente diferente a lo que era cuando pequeño. Y lo mismo pasa con ella, pero Al revés. al revés. Entonces, él no la reconoce y ella se avergüenza tanto de cómo está que prefiere ocultarse. Crea una historia para contarle a Sun-yeon de que se va de Corea y que ella no va a estar para que, por ende, él no la busque. Pero el destino les tenía preparada otra cosa y ella al llegar a su nuevo trabajo la cambian de departamento, ya no va a ser su trabajo de oficina, va al departamento de Moda. edición de moda de la revista y llega un nuevo director en jefe, Y adivinen quién es. es Sun-yeon. Ella no sabe dónde meterse porque claramente Literal. ella sabe quién es él, pero él no sabe quién es ella, no la reconoce. Entonces aquí comienza esta historia muy divertida de enredos, de amor, amistad, triángulos amorosos donde realmente es muy gracioso, muy divertido. Y la verdad es que a la Gaby la atrapó al tiro, entonces por ende podríamos decir que es un drama para recomendar, porque si a la Gaby le enganchó, realmente yo creo que a los que están recién iniciando les puede gustar este estilo de K-drama. Sí, convengamos de que había una lista larga de recomendaciones de parte de la Fran hacia mí. Y bueno, también otra gente que me decía, uy, Gaby, ¿no te gustan los K-drama? Y yo no, muy pesada. Puedo decir que me sorprendió mucho. Me entretuve demasiado. No fue un día perdido, fue un día ganado. Ese día de Y Navidad. por sobre todas las cosas, también siento, creo que ya lo mencioné, el hecho de los sentimientos. Volvieron a aflorar y es entretenido volver a ver algo refrescante, que no es lo típico o la misma historia que uno suele ver, que ya sabes el final, porque los coreanos te hacen un final no convencional a tu gusto como espectador. Entonces, eso también te hace sentir estos sentimientos encontrados. Entonces sí, es un muy buen K-drama para empezar, así que yo creo que Deberían tal vez darle una oportunidad si es que desean partir con un K-drama. Y bueno, como mencionamos, acá no vamos a decir spoiler en este episodio, pero en el siguiente daremos todos estos detalles que a nosotras nos llamaron la atención, los momentos en los cuales nos reímos a carcajada, lo inolvidable o memorable. Y ahora damos pie a lo que son las curiosidades del K-drama She Was Pretty. Fran, primero cuéntanos dónde la puede ver. ya. Primero la pueden encontrar en Max, que antiguamente era HBO Max. Aquí la pueden encontrar, eso sí, doblada al español latino y creo que también en portugués. Sí. También la pueden encontrar en Pluto TV de forma gratuita, pero también está doblada al español. Y donde la pueden encontrar en idioma original, que es el coreano, es en Hi TV.
que también es una aplicación gratuita para poder ver K-dramas. Así que yo creo que son buenas opciones para ver los K-dramas. Sí, porque también la pueden encontrar en YouTube, pero no están los capítulos completos. Está en el idioma original, pero siento que la idea es verlo completo. O Es como sea, resumido. sí, muy resumido. Ejemplo, si el capítulo dura 1 hora, en YouTube lo encuentran en 28 o en 30 minutos. Entonces, lo recomendamos por las otras plataformas también. Mm. Y ahora, a lo que vinimos. Ya bueno, Cuéntanos. igual este drama no es tan nuevo, es del año 2015, pero igual es entretenido, o sea, no tiene como tantos cambios, por así decirlo, con el tiempo. Y no se ve tampoco que sea como muy antiguo. No, de verdad que, la verdad es que no. Tiene 16 episodios, ya ha sido adaptada en otros países porque realmente tuvo un buen rating de vistas allá en Corea. Fue adaptado en Turquía, en China, en Japón, en Tailandia y en otros países más, la verdad, porque realmente tuvo una buena audiencia. Otros datos como curioso igual podría ser de que la actriz que se llama, perdón si aquí lo pronuncio mal, lo siento. Recuerden, no somos expertas, tratamos de hacer lo mejor posible, pero el coreano es difícil. Sí. Ella se llama Hwang Jung-hyun, que es la que interpreta a Hae-jin, y ella fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en Miniserie. Seca. La verdad es que no ganó, pero eso quiere decir mucho si la nominaron porque realmente hizo un buen papel. Lo hizo muy bien Sí, como actriz. lo hizo bien, sí. Otra curiosidad es que uno de los personajes secundarios, que fue el que amamos nosotras, El que se robó el protagonismo. nuestro corazón y el protagonismo, que fue Choi Siwon, él hace el papel de Shin-yu, del reportero Kim, y en la vida real es integrante de un grupo de K-pop que se llama Super Junior. Y aquí tenemos una primicia de esas. O sea, cuéntanos por qué le estamos dando tanto énfasis a esto. Ya, la verdad es que yo cuando vi la primera vez que vi She Was Pretty, yo me enamoré de Siwon. De verdad que yo lo vi y me gustó tanto su personaje que obviamente como buena fan me puse a buscar ahí quién es este hombre. Y bueno, ahí descubrí que era integrante del grupo Super Junior. Y la verdad es que yo dije, oh, maravilloso. Me puse a escuchar la música de ellos y todo. Y el año pasado, en febrero del 2023, ellos como grupo vinieron a Chile. Y yo dije, tengo que ir a este concierto ahí en primera fila. Tome mi riñón. Tomen todo mi dinero. Y fui al concierto, fue una muy bonita experiencia. Fui con una amiga que también le gusta el grupo Super Junior. Y la verdad es que yo dije, ya, tengo que hacer algo especial. Así que voy a hacer un cartel para que él lo vea, intentando que él lo viera en realidad. Y si Juan es cristiano, y a mí también, yo también creo mucho en Dios, entonces yo le escribí un versículo de la Biblia y les puse otras palabras y la verdad es que mi amiga me decía, ya muéstrale el cartel, muéstrale el cartel. Esa hora. La verdad es que el escenario tenía pasarelas, entonces obviamente en cualquier momento cuando ellos se movieran iba a quedar en algún momento, en alguna parte, mirándolo como muy cerca. Entonces mi amiga grabó este momento épico en el que yo me dice, ya, levanta el cartel, y yo levanté el cartel, y justo así Ward estaba como cantando y mirando a la gente, y ve el cartel, así lo lee, y ve el momento exacto donde yo veo que él está leyendo mi cartel, me mira, y me hace así como un gesto, después se pone a saludar a más gente, y después me vuelve a mirar, me apunta y me dice, God bless you. Y se va, así como que me agradece por el cartel y se va, y yo ahí muriendo, Ataque, taquicardia. muriendo por ese momento, que de verdad es como que me acuerdo del momento y me emociona, porque de verdad fue como muy emocionante ver cuando está leyendo el cartel y todo. Pero debo decir, yo aquí la hago fiestas. Pregúntense, ¿dónde está el famoso cartel? Lo siento, ese día era mucha la emoción y se me quedó en la van donde Por favor, amiga, que tenga el cartel, hazlo Connie. llegar. Hazlo llegar, por favor. Pero fue muy emocionante este momento. Y también comentar de que como él actúa en este drama, Él era joven en ese sí, entonces. en ese entonces era más joven, ahora está más viejito. Con más experiencia. Más experiencia, claramente. Y también tiene una canción en este K-drama que se llama Only You. Y eso es lo especial porque los K-dramas tienen OST, así que nos van a escuchar mucho decir la palabra OST, que significa Original Soundtrack, que son
la banda sonora original de cada K-drama. Y lo bonito de esto, de los K-dramas, es que cada banda sonora, cada OST, es especial para cada K-drama. Entonces ustedes cuando buscan la letra de las canciones dicen, ¡ay, todo tiene sentido! Es como la historia de los personajes o del momento. Y es netamente por eso, porque ellos crean la música en base a la historia del K-drama. Sí, totalmente. O sea, yo creo que le da esa magia al final que tiene el K-drama de esta ilusión, esa escena bajo la lluvia, bajo la nieve o en la playa y que te provoca esa sensación de clímax. Y también como otra curiosidad es que el protagonista, que es Park Seo-joon, que igual es un actor bastante conocido en el mundo coreano, porque él ha hecho varios K-dramas, de hecho, ha salido como en forma internacional porque apareció en una película de Marvel que se llama, la película No tenía Capitana idea. Marvel. Aparece como solo un momentito, pero la gente igual pensaba que iba a aparecer más. Yo creo que Ah, el máximo en taquilla que hubo ahí, yo creo que fue por Park Seo-joon. Bueno, créditos para él. sí, él hace el papel de Sun Young, el protagonista, y también interpreta una canción en el OST que se llama A Long Journey. Y ahí nos damos cuenta que los actores, la mayoría de los actores cantan. Si no son cantantes, se vuelven actores y así van. Genial. Sí, Multifacéticos total. multifacético totalmente, sí. Es bacán eso igual. Sí, así que, bueno, aquí damos por finalizado con las curiosidades y el primer episodio. El primer episodio de esta aventura de lo que va a ser estos podcasts. Esperamos que les haya sido de su agrado. Recuerden activar la campanita, dejar sus comentarios, estar activos en las redes junto a nosotras porque la idea de esto es que no están solos. Hay muchos más como ustedes tal vez en este mundo de los K-drama y que poco a poco está tomando fuerza en nuestro país y yo creo que es rico. Es Sí. rico que nuevamente otra cultura se integre en la nuestra, lo que es la comida, la música. Y queremos sentir que se sientan acompañados, o sea, nosotros, la Gaby está recién empezando, yo estoy ahí aquí acompañándola y así podamos crear una bonita comunidad entre todos nosotros para poder hablar de K-dramas, poder compartir, si hay algo que ustedes quieren decir, si Una si experiencia. otra experiencia, si quieren ver este drama o si lo vieron, qué sintieron, o si nos quieren recomendar algún K-drama, obviamente nosotros todas esas opiniones, todos esos comentarios van a ser súper bien recibidos porque es lo que queremos, crear una Sí. linda comunidad en este podcast. Así que con eso le damos al primer episodio por finalizado. Yo soy Gaby Yo soy Fran, y esto fue Amigas y Dramas, el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.